En este vídeo y para terminar con la integración por partes vamos a hablar de las integrales cíclicas. Las integrales cíclicas son un tipo de integrales que se hacen por partes y que tienen una peculiaridad muy interesante, y es que tras aplicar la regla una serie de veces, normalmente dos, volvemos a obtener la integral que teníamos al principio. Esto es debido a que, en este caso, por ejemplo, al ser una exponencial por una trigonométrica, la exponencial, la integre o la derive, sigue siendo del tipo exponencial, y el coseno lo derive o lo integre tras dos derivaciones o dos integraciones, vuelvo a obtener el coseno. Es decir, volveré a estar en la situación original. Por tanto, para resolver esto vamos a aplicar una estrategia que es la siguiente. Comenzamos. Para aplicar la regla de integración por partes, en primer lugar tenemos que decidir si a esto lo llamo u o en su lugar lo llamo a esto. Como acordarnos de las reglas de derivación para seno y coseno normalmente es más sencillo que para las de integración, pues vamos a llamar al coseno de 4x u, es decir, u es coseno de 4x. Por tanto, el diferencial de u será menos 4 seno de 4x diferencial de x. Y diferencial de v pues va a ser lo que queda, e elevado a 3x diferencial de x. Esto nos quiere decir que v es un tercio de elevado a 3x. Aplicando ahora la regla de integración tenemos que esto sería u por v, es decir, un tercio e elevado a 3x por coseno de 4x, menos la integral de v por diferencial de u, es decir, menos 4 tercios e elevado a 3x por el seno de 4x diferencial de x. La constante la vamos a sacar fuera y esto me queda un tercio de elevado a 3x por el coseno de 4x más 4 tercios la integral de elevado a 3x por el seno de 4x diferencial de x. Ahora, aquí nuevamente volvemos a tener una expresión que es la exponencial por una trigonométrica, el seno. Cuando vuelva a derivar, volverá a obtener el coseno y ocurrirá lo que he anticipado anteriormente. Entonces, volvemos a aplicar la regla de integración por partes y si llamé u a la parte trigonométrica en el paso anterior, tengo que seguir llamando u a la parte trigonométrica. Entonces, u va a ser el seno de 4x y de aquí, diferencial de u será 4 por el coseno de 4x diferencial de x. Diferencial de v va a ser exactamente igual, por tanto v vuelve a ser un tercio de elevado a 3x. Y tras esta segunda aplicación de partes, llegamos a lo siguiente. Esto será un tercio de elevado a 3x por el coseno de 4x más 4 tercios, abro mi corchete y aplico la regla de integración. Sería u por v. Pues al multiplicar u por v tendré un tercio elevado a 3x por el seno de 4x menos la integral de v por diferencial de u. O sea, menos 4 tercios elevado a 3x coseno de 4x diferencial de x. Y arreglando esto un poquito, lo que tengo es un tercio de elevado a 3x por el coseno de 4x más 4 novenos elevado a 3x por el seno de 4x menos 16 novenos elevado a 3x, la integral de elevado a 3x por el coseno de 4x diferencial de x. Es decir, vuelvo a estar en la situación original porque aquí me ha vuelto a aparecer la integral que tenía al principio. ¿Cómo se resuelve esto? Pues de manera muy sencilla. A la integral de origen la llamamos y, entonces la ecuación va a quedar en la siguiente forma. Y va a ser igual a todo esto, que lo vamos a copiar, y lo ponemos ahí. Menos 16 novenos de y. Y ahora esto vamos a tratarlo de la siguiente forma, como si fuera una ecuación de primer grado. Entonces, estas i's pasan a este lado y las juntamos con esas. Entonces, esto quedaría y más 16 novenos de y igual, volvemos a pegar este resultado. Y ahora lo que tenemos que hacer es pues juntar esto, 9i más 16 son 25 novenos de i, igual pues a todo esto, vamos a pegarlo nuevamente, ahí. Y entonces, ahora el 25 novenos, pues el 9 pasa multiplicando, el 25 pasa dividiendo, lo vamos a hacer todo. Entonces, y nos quedaría, sacando factor común el elevado a 3x, que multiplica a, y ahora este 9 pasa multiplicando a esto, se va a quedar como 3, y el 25 pasa dividiendo, 3 partido 25, coseno de 4x, más, misma historia,
pues el 9 pasa multiplicando, con lo cual solo va a quedar el 4, el 25 debajo, por el seno de 4x. Y esto más la constante de integración c. Se puede averiguar una fórmula para resolver integrales de este tipo y hay una relación directa entre los coeficientes de la exponencial y del coseno, que es la siguiente. Si os dais cuenta, este 3 es el mismo que aparece ahí. Este 4 es el mismo que aparece aquí. Y este 25 no es ni más ni menos que 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. La fórmula quedaría de la siguiente forma. La integral de elevado a ax por el coseno de bx diferencial de x será e elevado a ax, que multiplica a partido de a cuadrado más b cuadrado por el coseno de ax más b partido de a cuadrado más b cuadrado por el seno de ax. Y esto pues más la constante de integración. Esta sería la fórmula para realizar todo este tipo de integrales, las que son de la forma e elevado a algo por x por el coseno de algo por x. Entonces podéis utilizarla para comprobar si realmente vuestra integral, la que habéis resuelto, está bien resuelta o no está bien resuelta utilizando la regla de integración por partes. Vamos a resolver ahora esta otra integral, que es del mismo estilo, pero con el seno, para la cual también hay una fórmula parecida a esta, que se puede deducir fácilmente. Vamos a hacerla. Llamamos u a la parte trigonométrica y entonces ahora pues diferencial de u, pues coseno de x menos 1 diferencial de x. Diferencial de v va a ser e elevada a menos x diferencial de x, por tanto v menos e elevada a menos x. Entonces esto me quedaría u por v, es decir, menos e elevada a menos x por el seno de x menos 1, menos la integral de v por diferencial de u. Aquí me quedaría un menos y el coseno de x menos 1, diferencial de x. El signo menos sale y se convierte en más, lo arreglamos. Entonces esto me quedaría pues menos e elevada a menos x por el seno de x menos 1 más la integral de e elevada a menos x por coseno de x menos 1 diferencial de x. Y ahora aplicamos nuevamente partes aquí, teniendo en cuenta que si antes llamamos a la parte trigonométrica u, tenemos que seguir haciéndolo, porque si no volveríamos a hacer el paso hacia atrás. Entonces, esto me quedaría u igual coseno de x menos 1 diferencial de u menos seno de x menos 1 diferencial de x. Diferencial de v e elevado a menos x diferencial de x. Por tanto, v menos e elevado a menos x. Aplicando la regla y teniendo en cuenta que al haber aquí un signo más y ningún número, no tenemos que poner corchete, pues nos quedaría menos e elevada a menos x por el seno de x menos 1 y luego sería más u por v, pero como v es negativo, menos e elevada a menos x por el coseno de x menos 1 menos la integral de v por diferencial de u, y como los dos tienen signo negativo, pues se compensan. E elevado a menos x por el seno de x menos 1 diferencial de x. Y como podéis observar, hemos vuelto a la integral de origen, que era esta, que llamamos y entonces lo que me queda aquí es que y va a ser igual menos e elevado a menos x por el seno de x menos 1 menos e elevado a menos x por el coseno de x menos 1 menos y. Llevándonos las dos y a este lado, pues tengo que 2y va a ser igual e elevada a menos x, factor común de menos seno de x menos 1 menos coseno de x menos 1, más la constante de integración que se la podemos poner ya, si no nos esperamos después. Por tanto, esto me quedaría que y sería igual e elevada a menos x que multiplica a menos 1 medio del seno de x menos 1 menos 1 medio del coseno de x menos 1 más la constante de integración, que no me cabe y la pongo allá abajo. Para seno también hay una fórmula que es parecida a la anterior y es la siguiente. La integral de e elevado a x por el seno de bx diferencial de x es e elevado a x que multiplica a partido de a cuadrado más b cuadrado por el seno de bx menos b por a cuadrado más b cuadrado por el coseno de bx más c. Entonces, con esta formulita podemos comprobar si nuestra integral
está bien hecha una vez que hagamos el procedimiento de integración por partes. La diferencia, en este caso, como veis, por hacer un símil entre las dos fórmulas, es la letra a, que es el coeficiente de la exponencial, va con la función que lleva de origen. Esta lleva seno, pues la a va con el seno. Esta lleva coseno, pues la a va con el coseno. Y lo que cambia es que la b va con el seno y la b va con el coseno, o sea, va con la otra, pero en este caso va negativa y en este caso va positiva. De ahí que aquí me salga, como la a es negativa, la a es menos 1, me sale aquí el menos 1 medio, y como se trata de menos b, pues sería menos 1, por esto sale aquí el signo menos. Con estas formulitas, pues ya digo, podéis comprobar si están bien hechas o no las integrales que vais haciendo de este tipo de integrales cíclicas.